Espero que todos, o la gran mayoría, puedan encontrar una familia. Con amor y constancia llega la educación. Cuando hay caos en casa o no saben pasear, ICANN está listo para ayudar. Con ICANN adiestramiento todo va a cambiar. Tu perro aprende y tú vas a disfrutar. Con ICANN adiestramiento todo va a cambiar. Tu perro aprende y tú vas a disfrutar. Bueno, vamos a dar una charlita de psicología del aprendizaje canino, pero no solo es una charla, sino que hoy vamos a aprender de verdad. Así que los que estáis aquí presentes con perritos, ya sea cualquier visitante de este maravilloso evento o alguna protectora que venga con algún perrito para participar, les voy a animar a que vengan hacia aquí. Ahora sí, ya empiezo a sentirme más cómoda, ¿eh? Eso es, vale. Bueno, pues antes de nada, agradecer al ayuntamiento por hacer este tipo de eventos, que desde luego, en pro de la ayuda animal, lo necesitamos en el día a día, porque hay muchos perros que, por desgracia, pues no tienen la suerte que otros perros llegan a tener. Entonces, pues antes de comenzar, lo que os decía, vamos a hacer una charlita para aprender cómo aprenden los perros, que es algo que a veces desconocemos. Y antes de nada, pues presentarnos un poquito. Mi nombre es Isabel, aquí en Tomares, Sevilla, el equipo somos tanto mi nombre Isabel como Víctor. En mi caso, soy licenciada en psicología y especializada en la conducta canina, conducta animal. Dado nuestro caso, con formación de psicología y con Víctor, nuestro adiestrador canino profesional titulado por el Ministerio, ¿qué hacemos en ICANN? ¿Cómo lo hacemos más bien? Nos basamos en la psicología del aprendizaje, es decir, todo nuestro método está basado en el método científico. Entonces vamos a ver qué nos dice la ciencia. Y para empezar, quiero que todos los que estáis aquí participéis un poquito. Os voy a ir incluso pasando el micro, si os animáis, de modo voluntario, a decirme la primera pregunta y el primer examen que os hago. ¿Cómo creéis que aprenden los perros? ¿Cómo aprenden los perros? Vamos a pensar un poquito. Por aquí. ¿Sabemos algo? ¿Cómo aprenden los perros? Yo qué sé, por refuerzo positivo. Vale, a ver. Por aquí la chica ha dicho con refuerzo positivo. Vale. No está mal. Por aquí, ¿qué dice? O viendo a otros. Viendo a otros. Es decir, aprendizaje por imitación. Vale. ¿Qué más cositas? Va. Quiero que me digáis, ¿cómo aprende un perro? Por aquí. Venga. ¿Cómo aprende un perro? Repetición. Por repetición, nos dicen. Bueno, refuerzo positivo, aprendizaje por imitación. Ah, por aquí. ¿Cómo aprenden los perros? Con paciencia. Con paciencia. Pues sí. Y mucha, ¿no? Madre mía, si tenemos que tener paciencia en la educación de nuestros perros. Una barbaridad, ¿no? Un día lo hace mal, otro día lo hace bien, y venga, yo me desespero. Pues efectivamente tenemos que tener mucha paciencia. La psicología del aprendizaje nos dice que el perro y la persona al fin aprendemos igual. Mismos mecanismos de aprendizaje, ¿vale? Hay una gran diferencia, que es el lenguaje complejo. Cuando una persona desarrolla un lenguaje complejo en sus etapas más primarias, cuando es un niño y va creciendo, desarrollamos una cognición más compleja, el razonamiento. Los perros no. Con los perros hay que al final comunicarnos de un modo muy simple para que nos entienda. ¿Vale? Bien, eso ya lo sabemos ahora. Pero ¿cómo aprende? Muy simple. Si un perro hace algo, ya sea que te guste o no, que a lo mejor no te gusta, o quizás sí, y tú le das
algo que al perro le guste, esa conducta que ha realizado la va a repetir en un futuro, ¿vale? Igual ocurre que si con su conducta hay una consecuencia que considera aversiva o que no le gusta, pues oye, dejará de hacerlo o si acaso se planteará dejar de hacerlo, porque hay perros bastante cabezones, ¿vale? Entonces, partimos de ahí. Y la cosa es la siguiente, que aquí viene uno de los problemas más importantes en la educación canina. Si un perro, en nuestro día a día, si a un perro le reforzamos sin darnos cuenta conductas que realmente no nos gustan, mal vamos. Pero ¿qué pasa aquí? Que más de una vez lo hacemos sin darnos cuenta. Y ese es el problema más habitual. Si mi perro ladra porque tiene miedo, está nervioso, ladra hacia algo, y yo bajo, oye, mi humildad, mi buena sed de que soy una persona y quiero mucho a mi perro, que son magníficos, por cierto, quiero acariciarle para que mi perro deje de ladrar, ¿qué pasa aquí? Es una consecuencia buena. Jamás voy a conseguir que mi perro deje de ladrar acariciando a mi perro, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y a raíz de ahí os hago otra pregunta, otro examen, ¿vale? Y tú vas a ser primero. Date de rodillas. Aquí mismo, efectivamente. A ver, después de lo que hemos dicho, ¿no? De que cómo aprende un perro, simplificándolo muy mucho, ¿cuál crees tú que es el ejercicio primero o el comando primero que hay que enseñar a un perro? Vale, él dice el siéntate. El no, vale, me ha dicho por aquí alguien no, bastante interesante, ¿vale? Venga, ¿cuál sería el primero? ¿La patita? ¿El tumbado? ¿El saludar? ¿El ven aquí? Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Más que decirle que no lo vemos muy bien, ¿no? Cuando hace algo bien. Vale, me quedo súper sorprendida, porque acabo de escuchar por aquí un no, por aquí un muy bien, por allá el sentado. Vale. ¿Qué pasa aquí? Que no es lo común, ya os lo digo, ¿eh? Los que estáis aquí se ve que algo manejáis. Porque lo común es que yo vaya a una charla, yo pregunte eso y me digan el sentado. Lo primero, efectivamente, es lo que me estáis diciendo. Es el no y es el muy bien. Porque son las normas del juego. Para yo comunicarme con mi perro. Muy bien significa, eso que estás haciendo ahora me gusta, repítelo en un futuro. ¿Vale? Y el no, pues oye, eso que estás haciendo ahora no me gusta, deja de hacerlo. Si yo tengo las normas del juego, podré enseñar cualquier cosa. Pero es que aquí viene otro error típico de cuando tenemos un perro. Y es que creemos que esas palabras, porque sí, por arte de magia, las entiendes. Y eso no es así. Yo no puedo coger y decir, acabo de coger a mi perrito, lo he adoptado, en mi casa. Muy bien, mi niño. Así porque sí, no se entera, ¿vale? Al final, esas palabras en psicología se dicen que son estímulos neutros. Es decir, palabras que de primeras no significan nada. Entonces hay que asociarlas con algo. ¿Y qué será ese algo? El muy bien hay que asociarlo con algo que le gusta. Por aquí dicen comidita. Comidita. Bueno, sí, efectivamente la comidita es un reforzador o un premio ideal. Y al final no, también habrá que asociarlo con algo que al final no le gusta al perro. ¿Vale? ¿Y por qué se asocia? Para que el día de mañana no haga falta ni la comida ni esa consecuencia molesta para el perro. ¿Vale? Entonces, ahora os dejo con Víctor
que es el momento en el que también vamos a hablar un poquito sobre los reforzadores y el momento estrella de los perros, porque me gustaría, lo que he dicho al comienzo, pues oye, que podamos practicar un poquito con ellos y aprender juntos, ¿vale? Cada perro es un mundo. Hay perros que son mucho más cortones, les va a gustar más una caricia. Hay perros que son más glotones, que les gusta más la comida. Y hay perros que van al juego. Entonces, tenemos que encontrar al final el perfecto para nuestro perro. También, dependiendo del premio que demos, vamos a tener, por así decirlo, una respuesta. Entonces, vamos a empezar por el muy bien. Entonces, un ejercicio fácil y sencillito que es, vamos a realizar 10 repeticiones. Si tu perro está tranquilo y se está portando bien, muy bien, y te ganas un premio. Ya hemos dicho que el premio puede ser o comidita o caricia. Entonces, ahora por ejemplo, que Diana está aquí tranquila, está a tu lado. Muy bien. Toma, cuidado. Con esto que conseguimos asociar la palabra muy bien a que te va a venir algo bueno para poder premiar. Manuel, ven aquí. Cogemos el premio y vamos a empezar con el guión. El guión desde los hijos de Diana, vamos a subir hacia atrás, aquí. De manera que Diana, cuando vaya buscando ese premio, va a hacer así y va a bajar el pulso. El momento que Diana se siente muy bien, te doy el premio. No te voy a decir sienta, simplemente guiado cuando bajes el juguete, muy bien, y al premio. Bájala un poquito por ahí, sigamos hacia arriba. Muy bien, eso es. Vamos a meter el comando. ¿Cómo vamos a hacer esto? Igual que estamos haciendo ahora, te voy a hacer el guiado y en el momento en el que con el trasero vayas a tocar el suelo, sienta, o sí, el comando que te lo quieras dar, ¿vale? Vamos a ver. Un poquito, despacito, despacito. Sienta. Vale. Muy bien. Vamos. ¡Apunta, apunta! ¡Y! Dale, dale, Víctor, te apunto. ¿Sí? ¿Qué están haciendo ahí? Una masterclass con los perritos para enseñarles educación canina, va de sentadito. Vale. ¿Acabas de venir? Sí. Ay, vienes tarde. Hemos explicado. ¿Ya no que puedo? a ver si puedes venir. Pero que llevamos todo, vamos, desde las 11:30 explicando un poquito todo. Que llegamos muy tarde, que te has perdido mi parte. Ah, vale, pues entonces vente para acá. Pues vente, ponte ahí. Claro, el sentadito. Ha salido. Un premio que tenga mucha más motivación se consigue más rápido. Lo que es de la situación que dependiendo del tema que sea, si yo encuentro el motivador adecuado, el perro va a tener ganas de aprender. Pues entonces hemos aprendido, por ahí pasa algo. Allá, a ver si... Bueno, son cosas que pasan. Un perrillo... Bueno. Vamos a nosotros mientras intentar seguir con la charla. Ellos saben perfectamente cómo solucionarlo, así que seguid conmigo aquí, por favor. Vale, hemos aprendido cómo aprende un perro, el error típico, qué es lo primero que habría que enseñar a un perro. Incluso hemos hecho una pequeña iniciación al ejercicio del muy bien y al sentadito, ¿vale? Entonces, a partir de aquí hay mogollón de otras cosas que hay que aprender en este maravilloso mundo. Esto ha sido un poquito, ¿vale? ¿Que os habéis quedado con ganas de más? Pues oye, en mi canal de YouTube tenéis mogollón de cosas. Que si consejos, que si trucos, mogollón. Buscáis en YouTube ICANN adiestramiento canino, ¿vale? Y no solo eso, estamos en Tomares, muy cerca de Espartinas. Estamos súper cerca del IKEA, en Avenida Pablo Picasso, número 5. Así que cualquier cosita sobre educación canina,
modificación de conductas no deseadas. O si, oye, ¿quieres ser adiestrador canino? Hacemos cursos de formación profesional. ¿Vale? Pues nada, un auténtico placer. Muchísimas gracias por vuestra participación y lo que sea, lo que necesitéis, nos tenéis en Tomares. Y también estaremos por aquí un ratito, ¿vale? Muchísimas gracias. Con Icana